Buenas noches a todos, nos da mucho gusto volver a saludarte en este jueves 7 de mayo, previo al 10 de mayo. No se nos ha olvidado que el domingo es 10 de mayo y tendremos una palabra hermosa para ti, mamá, y damos este tiempo, ¿verdad?, para abordar la palabra que el Señor hoy nos ha dado para compartirla contigo. Y recordemos que también tenemos alabanza en vivo, cantos que han seleccionado para que los escuches, pero también para alabar a Dios y que ministre también nuestro corazón estas dos canciones que han escogido este grupo de Torre Fuerte Iztapalapa para iniciar esta transmisión en vivo de este día jueves. También tendremos y compartiremos una palabra para ti. El pastor Euclides ha preparado una palabra de bendición y sabemos que la vamos a abordar una vez que terminemos estas alabanzas. Pero también quiero saludarte. Gracias por permitirnos entrar hasta tu casa, ahí donde tú estás, y porque estamos también saludando a nuestros hermanos, amigos de Estados Unidos, de algunos estados de la República, como es Toluca. Saludamos a Juanito, teníamos muchos años de no saber de él, de su esposa. Bendecimos a esa familia, bendecimos a cada familia de Torre Fuerte Iztapalapa. Les reiteramos, les extrañamos, les amamos. Hemos estado en comunicación con muchos de ustedes y también hemos estado orando porque sabemos que se han presentado situaciones difíciles en medio de estos tiempos. Pero como familia estamos unidos, como familia estamos sabiendo uno del otro, estamos en intercesión también. Recordemos que intercesión está trabajando, estamos recibiendo peticiones de oración y también hemos adquirido un celular para la transmisión especial de estas noches, de la mañana, también del domingo. Y te quiero dar el número que es para que puedes mandar un WhatsApp y alguna petición de oración llegará a nosotros le haremos saber al grupo de intercesión y es exclusivamente para tu servicio. Este WhatsApp es por si quieres mandar algún mensaje, por si tienes alguna petición de oración o alguna necesidad. Nos ponemos a tus órdenes en el número 5617 85 51 52. Lo vuelvo a repetir, es el celular con número 56 17 85 51 52. Estamos para recibir los WhatsApp de alguna oración que sea necesario. Abordaremos, ¿verdad?, que es muy importante, la intercesión es muy importante, que oremos. Dice la palabra de Dios que si nos ponemos de acuerdo en algo que hay que pedirle al Padre, Él lo concederá. Entonces, en la oración hay fortaleza, en la oración hay esperanza, en la oración está todo, ¿verdad? Así que vamos a usar el WhatsApp para tener este tiempo de oración por esa petición que nos hagas llegar. Y bueno, yo les dejo en un tiempo de administración, un tiempo con el grupo de Torre Fuerte Iztapalapa, y damos este tiempo a Dios, dándole gracias también porque el altar de esta casa tiene fuego, tiene la presencia de Dios, y es lo que más anhelamos con todo nuestro corazón, que cada que nos reunamos en el nombre de Jesús, su presencia sea con nosotros. Te dejo con el grupo de alabanza. Hola, buenas noches, Dios te bendiga, Dios te bendice. Hoy declaramos la palabra de Dios que dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama mi alma por ti, oh Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Hoy venimos a cantar, hoy venimos a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno de recibir. Oh, Cristo Jesús, ven y quiera, Padre. Oh,
después de estos dos cantos con Torre Fuerte Iztapalapa, vamos a pasar a la palabra y damos gracias a Dios a todos los muchachos, ¿verdad? A Erika, y vamos a invitar al pastor Euclides a que pase con nosotros a este lugar. Vamos a compartir la palabra. Y bueno, pues yo les quiero recordar que el número de celular que está disponible para todos ustedes en todos los horarios. Me dice el pastor que no nada más es para WhatsApp y recibir peticiones de oración, sino que está a tus órdenes. Estaremos contestando nosotros y estamos disponibles todo el tiempo. Te repito el número de celular y también te voy a dar el número de oficina. Estaremos contestándote. Y el celular es el 56 17 85 51 52. Nuevamente, celular 56 17 85 51 52. El de oficina es el 56 90 93 09. Este todos lo conocemos, ¿verdad? Pero también te doy el número de Santander por si quieres hacer alguna siembra o alguna semilla, ¿verdad? Que quieras depositar para bendecir la casa del Señor. Cuenta de Santander, puedes ir al Oxxo y el número es el 5579 1001 6825 9487, a nombre de Euclides Ignacio. Te vuelvo a dar nuevamente el número 5579 1001 6825 9487. Sí, quiero hacer nada más una pequeña aportación. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga y gracias por estar y permitirnos nuevamente estar en su casa, con ustedes en compañía. Y quiero hacer este breve comentario, pastora, que nos gustaría que en caso que hagan depósitos, ¿verdad? Nos reporten, por favor, que hicieron un depósito. Anteriormente encontramos un depósito que no tenía nombre, gracias a Dios por esa persona que nos bendijo, ¿verdad? Pero queremos orar por sus finanzas, orar por su vida. En el nombre de Jesús, por favor, esa persona que hizo el depósito y no lo reportó, por favor, con su voucher, tómenle una foto, mándenla al WhatsApp que les proporcionó la pastora y de esa manera estaremos orando por esas personas, por esos recursos. Yo sé que muchos lo hacen de todo su corazón y lo hacen, ¿verdad?, de alguna manera para el Señor, pero ciertamente recuerden que también es parte de la gran bendición que Dios nos va a proporcionar y nos va a dar a cada uno de nosotros. Así es, por supuesto. Y vamos a dar inicio esta tarde a la palabra, así que le dejamos el lugar al pastor y ya estaremos colaborando, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a Dios y buenas noches nuevamente. Y vamos a iniciar esta noche, vamos a hablar de la escuela. ¿Qué les parece? Ahorita las escuelas están cerradas, yo lo sé, pero vamos a hablar de la escuela. Desde acá veo una jovencita que me está haciendo, no, que no hablemos de escuela, pero no se trata de la que tú crees, es la escuela de Dios. Vamos a hablar de la escuela de Dios y vamos para esto a leer la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Dice así la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Deuteronomio 8:4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años.
Años que sin lugar a dudas, Pastora Ana María, fueron difíciles para este pueblo. Marchar por el desierto, caminar en un desierto y por supuesto, imagínate, no se les hinchó el pie. A veces estamos parados un ratito y se nos hinchan los pies, ¿verdad? O estamos mal sentados, se nos hinchan los pies. Pero ciertamente aquel pueblo que diario tenía que caminar y estar caminando porque era un pueblo que vagaba en el desierto, ni se le hincharon los pies. Hay una cosa más que alguna vez tú nos comentaste, ¿verdad? Que la ropa no se envejecía y por supuesto no tenían que ir a Coppel a pedir prestado, ni mucho menos, pero tampoco, ¿verdad? En un momento dado sus pies, sus zapatos, dice que conforme crecían los niños, el zapato iba creciendo al igual que ellos y no se desgastaban. Entonces, nosotros podemos encontrar hoy, por ejemplo, que en el mundo encontramos todo tipo de escuelas. Escuelas, por ejemplo, vamos a hablar de vocacionales, escuelas técnicas, por ejemplo, universidades, y dependiendo la vocación de cada persona, es que cada persona se va metiendo. Los que quieren estudiar medicina, pues a la de medicina, ¿verdad? En un momento dado. Los que quieren estudiar para docentes, para maestros, pues se van a la escuela que cada uno de nosotros sentimos la vocación a la que hemos sido llamados. Y de esas escuelas o universidades, ¿verdad? O centros tecnológicos, se gradúan sin lugar a dudas, y yo lo creo mucho, excelentes médicos, excelentes ingenieros, excelentes abogados, ¿verdad? Excelentes técnicos, excelentes cocineros, hasta ya hay escuela para cocineros, para chefs, ¿verdad? Excelentes contadores públicos, excelentes enfermeras, y todos y cada uno de los que tenemos un estudio o hemos estudiado a lo largo de nuestra vida, es con un propósito de capacitarnos para enseñarnos a trabajar, pero valdría la pena preguntar si en cada una de esas escuelas, si en estos centros educativos, en esas universidades, en esos centros de aprendizaje, ¿acaso existirá una materia que se llame aprendiendo a vivir mejor? ¿Acaso habrá entre esas escuelas alguna clase que se llame aprendiendo a ser personas de bien? ¿Acaso existirá en esas escuelas alguna materia que diga aprendiendo a ser padres responsables? ¿Será que existe en cada una de estas escuelas que diga aprendiendo a ser los mejores esposos? ¿Será que existen estas materias? Yo sé que muchos estarán diciendo, pastor, qué pregunta. Pero yo te digo una cosa. ¿Hay una escuela que te diga que va a enseñar a que tus hijos sean buenos hijos? Por ejemplo, hay profesionales que de alguna manera salieron laureados, que tienen títulos, que tienen sin lugar a dudas maestrías y tendrán tanta cosa, pero al final resulta que les gusta la uña, ¿verdad? Empezaron a robar cuando más pudieron. Y eso lo hizo un profesional. Alguien que se supone que terminó una muy buena carrera, pero de repente no tiene esa preparación para no hacerlo. Abogados que de alguna manera a lo mejor hablan de rectitud y defienden las leyes, pero de repente se dedican a robar a la gente, a sangrar a la gente, a decirle su caso sale más caro y más y más y más, y les roba y les roba y les roba y les quita, hasta que finalmente, ¿verdad?, la deshonestidad aparece en ellos. ¿Será que ellos lo aprendieron en la escuela? ¿Será que así es de alguna forma como tienen que aprenderlo? Encontramos esposos que de alguna manera no son buenos esposos, ¿verdad? Al contrario, le gritan a la mujer, la tratan mal, la maltratan. Seguramente, ¿verdad? Padres que por falta de valores en el hogar no supieron guiar a sus hijos, instruirlos. ¿Hacia dónde los llevamos en un momento dado con todo esto? Porque en la escuela hay enseñanza, mucha enseñanza en todas las escuelas. Eso es lo que vamos a encontrar en todas las escuelas que se dedican, ¿verdad?, de alguna manera a preparar profesionales, ¿verdad? Hay enseñanza, hay mucha, pero no tienen valores. Y sobre todo, los valores de Dios. Esa es una de las cosas que les hace falta a las universidades. Podemos decir que la universidad es la mayor productora de gente atea. Perdón la expresión, pero es una realidad. La gran mayoría de los que salen de la universidad salen, ¿verdad?, como ateos. No creo en Dios, no existe Dios, todo es parte del cosmos, es la energía que recibo del cosmos y que yo me voy a preparar en las pirámides y a recibir, ¿verdad?, el solsticio de primavera, y ahí está la gente creyéndose estas cosas. Pues nuestro Señor Jesucristo tiene una escuela muy diferente de la que nosotros nos podemos imaginar, Pastora Ana María. Sí, perdón, a ver, sí, esta escuela es una escuela donde ya estando con los problemas, es donde sin darnos cuenta no te inscribiste, pero ya estás dentro de la escuela del Señor. ¿Y esta escuela cómo se llama? Se llama desierto. Desiertos. Desierto. Así es. ¿Adelante? Bueno, pues el desierto nosotros lo conocemos en la Biblia después de Éxodo,
donde miramos cómo cuando fueron las plagas de Egipto, cuando Dios iba a libertar a su pueblo después de 400 años de esclavitud, da la última plaga, que es cuando va a morir todo primogénito, y el ángel de la muerte empieza a visitar todos los hogares, hogares de egipcios y hogares del pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo y también los egipcios fueron avisados para que se pusiera en la puerta la sangre del Cordero de Dios. Era simbólico, ¿verdad? Porque era de un cordero, pero era el simbolismo del Cordero de Dios. El que creyera en Jesucristo, el que creyera en Dios, el que creyera en su palabra, iba a hacer eso, porque en la obediencia está el respaldo de Dios y está la bendición. Probó los corazones, dio esa instrucción, y quien lo hizo fue respaldado por el ángel de Jehová. Pero algo sucedió, que esa noche dijo, todos van a cenar y de pie, como diciendo, tienen que estar listos porque vamos a salir de tierra de servidumbre, vamos a salir de la esclavitud. Y dice que tenían que acabarse el cordero que prepararon, las hierbas amargas, el pan sin levadura, y dijo todavía el Señor, y nunca se les olvide este día. Cuando empiezan a comer, cuando empiezan a tener esa cena que el Señor había indicado, la gente recibió muchos milagros, la gente fue sanada, la gente fue restaurada, la gente fue, si tenía padecimiento en sus pies, en sus huesos, o sea, hubieron milagros esa noche, en medio del espíritu de muerte, en medio de esa desolación, el Señor estaba obrando milagros. ¿Por qué? Porque para salir al desierto, el Señor los estaba preparando. Pero ¿cómo va a salir un cojo al desierto? Tenía el Señor que sanarle. Entonces a veces en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, decimos, pero ¿en dónde está el Señor hoy que estoy pasando un problema con mi hijo? ¿Dónde está Dios hoy que estoy pasando un problema en mi matrimonio? ¿Dónde está Dios hoy que estoy pasando un problema de salud? Pues déjame decirte que Dios está con nosotros. Él es fiel. Él tiene siempre el control de tu vida y de mi vida. Entonces nos mete ahí en escuelas con una finalidad. Y así siempre sus finalidades son buenas. Así es. Así que tenemos una escuela especial a la cual Dios nos está metiendo, no porque necesites una educación especial, ¿verdad? Como algunas personas que necesitan educación especial, pero esa educación especial es la que nos forja en el desierto a cada uno de nosotros. Esa escuela especial para nosotros, ¿verdad? Nos enseña a vivir, nos enseña lo que ningún instituto terrenal te va a enseñar. En ninguna universidad, en ningún centro de estudios nos pueden enseñar lo que la palabra de Dios sí nos enseña a cada uno de nosotros. Porque nos enseña a vivir la vida a la manera de Dios, a ser un verdadero hijo de Dios y a ser verdaderos cristianos. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Esa escuela que Dios ha preparado, ¿verdad? Se llama desierto, ya lo decíamos hace un momento. Y ese es el desierto donde nosotros somos probados. No es un lugar geográfico, no estés buscando, pues ya el pastor dijo, entonces me voy a ir a buscar un desierto y allá me voy a meter y allá voy a estar, porque dijeron, no es un lugar geográfico como el pueblo de Israel, que tuvo que atravesar por un lugar que sí era geográfico, pero es una condición desértica, es decir, tal vez adversa a nosotros. Es decir, que cuando tú estás pasando los mayores problemas o los mayores conflictos en la vida, entonces en ese momento estás pasando por un desierto. Cuando estás pasando momentos de economía mala, cuando estás pasando por momentos en un momento dado en los que Dios de alguna manera ha permitido que entremos, porque a través de pasar ese desierto, recuérdate que al final del desierto está la tierra de bendición que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí, para cada uno de nosotros. Por eso leíamos al principio ciertamente la palabra de Dios que menciona claramente que nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo, vamos a decirlo así, una vida que porque Dios quiso probar tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Muchos de nosotros decíamos a veces,
gente, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, se acercaba a Él buscando los milagros. A veces nosotros nada más buscamos milagros, mientras nos va bien con Dios, adelante. Pero cuando estamos mal con Dios, muchos nos separamos, muchos nos alejamos, muchos ya no queremos seguirle, porque decimos, ay, no, es que me estaba yendo mejor antes, y se regresan al mundo, se regresan a hacer cosas malas, cuando en realidad lo que Dios quiere hacer es probar tu corazón. ¿Qué hay en tu espíritu? ¿Qué estás buscando en realidad? ¿Qué desierto estás pasando hoy, por ejemplo? Yo sé que estamos viviendo una terrible que son momentos difíciles, tal vez en este caso para cada uno de nosotros. ¿Qué momento estás viviendo? Tal vez se enfermó tu mamá, se enfermó tu esposo, tu esposa, tal vez estás viviendo en la economía. Ahora recordemos que Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto de Sinaí, y eso es terrible. Pero nosotros llevamos a veces varios meses, llevamos varios años a veces en el desierto. A veces muchos de nosotros ya nos acomodamos a vivir en el desierto, y eso es lo peor que podemos vivir cada uno de nosotros, vivir en los desiertos, acomodarte en el desierto, esperar que en el desierto de alguna manera te llueva la bendición de Dios, cuando sabemos que el desierto es una escuela de preparación para vivir una vida en éxito, una vida de victoria. Pero si nosotros estamos viviendo en el desierto, por ejemplo, de la enfermedad, ya llevamos años con la enfermedad y cargamos con la enfermedad y seguimos con la enfermedad, abandono, a lo mejor estamos todavía, a lo mejor, me abandonó mi esposa, me abandonó mi esposo, es que me dejaron los hijos, es que esto pobrecita de mí, y sigo llorando y sigo como antes. Eso es terrible en el nombre de Jesús. Por eso, si estamos viviendo a lo mejor en el desierto del desierto, ¿qué es lo que va a pasar? En el desierto de la escasez, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero que no se nos olvide que nosotros somos hijos de Dios, que en el desierto es solo un paso entre Egipto y la tierra de bendición. Es la tierra que nos da, de alguna manera, ¿verdad?, un paso entre Egipto y la tierra de bendición. ¿Qué es lo de alguna manera? ¿Para qué? Para llegar a una tierra que había sido prometida con leche y miel. Muchos de nosotros seguimos atados a veces a ese Egipto. Seguimos viviendo todavía en un Egipto que tal vez de alguna forma nos está agarrando. Es decir, todo lo que aprendiste en el pasado se nos tiene que borrar. Muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, que el desierto no es un lugar que Dios haya preparado para que permanezcamos viviendo allí. Tú no puedes permanecer en una vida en la que sigas viviendo en la miseria, en la carencia. Dios no quiere que permanezcas en el desierto. Dios te está preparando en ese desierto para vivir, salir adelante, para que luchemos juntos y salgamos juntos de ese lugar. Hay mucha gente cristiana que se ha acomodado a vivir en los desiertos, que cuando las conoces tienen problemas, y cuando llevan años en la iglesia siguen teniendo los mismos problemas, y esos mismos problemas no los han solucionado porque no han sido lo suficientemente valientes, ni han agarrado el coraje suficiente de salir adelante, de llegar a aquella tierra de bendición, Pastora Ana María. Vemos que al frente iba Moisés. Él estuvo en las mejores escuelas, universidades, pero de Egipto. Sin embargo, cuando Dios le entrega a Moisés al pueblo de Israel en libertad, Moisés tenía una responsabilidad muy grande con el pueblo de Dios, que era que ya no pensaran como esclavos, porque ya estaban libres. Ahora faltaba que les cambiaran la mentalidad. Y vemos cómo todavía decían, es que yo extraño la comida de Egipto, porque en Egipto hay carne, en Egipto hay cebollas, hay ajos, y eso nos gusta. A nosotros a veces, y esa es una forma de cuando el diablo nos quiere seguir teniendo en sus manos, en sus garras, en su poder, porque es pura mentira. Lo que los egipcios le daban de comer al pueblo hebreo les enfermaba del estómago, y siempre tenían problemas estomacales, y por eso los mantenían débiles. Nosotros miramos cómo en el Génesis dice la palabra de Dios que el faraón mandó a todas las parteras a que mataran a los varones que nacieran del pueblo de Dios, porque nacían fuertes, robustos. Y vemos nosotros cómo, estando esclavos, estaban agotados, estaban flacos, estaban desnutridos por la alimentación que les daban los egipcios. Y todavía estando ya libres, con la promesa de Dios y el respaldo de Dios, decían, anhelo regresar a Egipto, anhelo lo que comíamos ahí. Entonces es algo que nos impide
avanzar, porque Dios quiere que avancemos en el desierto. Como decías, pastor, no nos da el desierto para que ahí vivamos siempre, sino tenemos que atravesar el desierto. Ahora, en el desierto, el Señor respaldó a todos con maná, y vemos nosotros, ahí me paro un poquito en el maná, alimento. ¿Por qué? Porque ahí no había tierra fértil, no había carne. Tenían que llegar hasta la tierra prometida, donde iban a empezar a comer de lo que ellos trabajaran. Vemos nosotros como Dios en la Biblia habla de ese alimento. El maná descendía del cielo. El alimento que Dios le dio a Elías cuando huía de Jezabel, dice que ya se quería morir Elías, pero llegó un ángel y le dio comida del cielo. Y vemos cómo lo que Dios da te fortalece, te levanta, te nutre, y el Señor te quiere ver sano. Yo me imagino que no necesitaron de médicos estando en el desierto, porque la alimentación que Dios les daba a su pueblo les mantenía sanos a todos. Ahora, ¿cómo identificamos pues que estamos viviendo en un desierto? ¿Cómo identificar que estamos viviendo nosotros entre desiertos? Por ejemplo, vivir entre espinos. ¿Qué significa eso en particular? Es decir, que en el desierto no hay arbolitos, no producen flores, no hay plantas que producen frescura. Al contrario, ahí hay unas plantas, ¿verdad?, que crecen llenas de espinas. Y por supuesto, ¿qué sería vivir entre espinos? Que todo nos sale mal, que la familia no prospera. Al contrario, la familia, en lugar de ir prosperando, en lugar de ir mejor para adelante, para ir saliendo hacia adelante, que los hijos salgan mejor, que la familia, el matrimonio se agarre de la mano, al contrario, van caminando para atrás como el cangrejo, ¿verdad? Que los cangrejitos van caminando hacia atrás, en lugar de ir hacia adelante. Y así notamos que el esposo maltrata a la esposa y se dice ser cristiano, y de repente ya le dio su guamazo, sus buenas cachetadas guajoloteras, y la pobre mujer allá quedó y dijo: hijo, somos cristianos. Y el domingo va con su parche en el ojo, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque me dieron una santa guamatiza. Pero en realidad no podemos decir realmente que estamos saliendo de un desierto cuando estamos pasando en él, cuando estamos viviendo en él. Un cristiano que roba en su empresa no le durará jamás su dinero, porque lo robado no rinde, ¿verdad?, en su momento. Un cristiano que abandona a los hijos, eso es tremendo también. Un cristiano que miente, un cristiano que adultera, y al final le echa la culpa a Dios o a la iglesia a la que está asistiendo, o bien se va contra sus pastores. Es que ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está Dios, es que yo no soy bendecido, es que yo no soy prosperado. Pero no se da cuenta que él está viviendo en el desierto, que la prosperidad, así se vaya donde se vaya, si él no se arrepiente de todo esto malo que ha hecho, porque los desiertos Dios los preparó para sacar nuestras espinas, nuestros cargos. Recordemos en un momento dado, cuando Moisés, como tú bien lo comentabas, Pastora Ana María, cómo Moisés de alguna forma estuvo en la escuela de Egipto. Allá aprendió a hacer brujería, seguramente porque eran buenos brujos. Aprendió a hacer guerra contra la gente que estaba ahí habitando. Seguramente había matado, él iba a la guerra, iba a las batallas, se presentó en un momento dado y aprendió tantas cosas como en Egipto, como tú y como yo, que aprendimos allá afuera antes de estar en Cristo. Aprendimos a tomar, a robar, a mentir, a adulterar, a hacer tanta cosa tan tremenda, y todo lo aprendimos en Egipto. Pero Dios, a través del tiempo y que lo conocimos a Él, Dios permitió que muchos de nosotros limpiáramos actitudes, cosas incorrectas que no estaban bien vistas delante de Dios, pero que Dios ha permitido que las quitemos. Pero no nos hemos querido quitar todavía las demás, porque todavía seguimos señalando a los demás, hablando de los demás, murmurando de los demás, haciendo cosas que no deben de estar en nosotros para poder llegar a una tierra de bendición. Entonces, si no hemos sido bendecidos, a veces es porque todavía continuamos con esas cosas en el corazón, y seguramente espinas y cardos todavía están en nuestro desierto, y seguramente esos nos siguen lastimando. Está como aquella ilustración donde dice que había un romance entre erizos. Imagínense ustedes los erizos con muchas puntas donde quiera, y de repente dice que tenían frío y se acercaban, y ya cuando estaban juntitos los erizos se picaban y se hacían a un lado, y otra vez como que se picaban y otra vez. A veces estamos viviendo esa danza de los erizos, ¿verdad? Que de alguna manera ella es tóxica, yo soy tóxico, nos acercamos, nos damos un espinazo y nos echamos a correr, pero nos necesitamos y otra vez corremos, y así estamos bailando una danza de los erizos de alguna manera. Por eso recordemos que en el desierto, para poderlo usar, Dios tuvo que limpiarle todas las malas enseñanzas a Moisés, cambiarle la mentalidad, quitarle ese aspecto de guerrero,
egipcio y de alguna manera quitarle todo lo que aprendió en la universidad egipcia. Eso se lo quitaron para llegar a ser el más manso entre los pastores que cuidaba rebaños. 40 años le costó estar en el rebaño de Dios para poder él ser utilizado por Dios y liberar al pueblo. Sabes que a veces Dios se lleva tiempo entre nosotros, pero si tú no le permites a Dios aprender de las vivencias, de lo que estás haciendo de alguna manera, es imposible que Dios más adelante pueda hacer algo en ti, porque tú no te dejas limpiar completamente de la mente. Tenemos que dejar verdaderamente todo lo que nos estorba. Tenemos que tener confianza y esperanza que cuando hayamos salido del desierto de nuestra vida, llegaremos a la tierra de bendición, y eso es lo más importante, poner en mente que saliendo de los desiertos llegará tu bendición, sin lugar a dudas, Pastora Ana María. 400 años de esclavitud en Egipto, 40 años en el desierto. Estamos hablando del número 4, hoy nos tienen en cuarentena. Estamos hablando de que es tiempo de escuchar a Dios, es cuando más se manifiesta Dios, es cuando 4 significa cambio, es decir, tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que cambiar como familia, tenemos que cambiar como personas, tenemos que sacar lo mejor de nosotros, pero esto solo se puede hacer cuando Dios redarguye nuestro corazón, cuando Dios está con nosotros, y saber que en medio de esta situación, en medio de todo desierto, Dios está con nosotros, y es cuando se miran las grandezas de nuestro Dios maravilloso. Hoy en esta cuarentena hemos podido ver milagros, hemos podido ver la mano de Dios obrando a favor de nosotros. Y algo que yo me preguntaba y que muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué en esta pandemia han muerto pastores, han muerto apóstoles, han muerto hijos de Dios, cristianos? ¿Por qué? Porque si dice la palabra de Dios que Dios guardará a su pueblo. Es una pregunta que nos hacemos todos. Yo me hacía esa pregunta, pero el Señor me daba respuesta y me decía que Dios recibe ofrendas también. Ahora, algo muy importante, cuando está al frente Moisés del pueblo de Israel, Moisés, decía yo, tiene la responsabilidad de enseñarles al pueblo de Dios a no ser esclavos, sino a levantarse como poderosos guerreros, porque nuestro Dios es guerrero poderoso. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar en todo momento cubriéndonos con la sangre de Cristo. Si estamos atravesando por algún problema, por ejemplo como esposos, ¿sabes qué, Señor? Tengo esta carga en mi corazón, vengo y te la entrego. Señor, suaviza nuestros corazones, entregamos toda soberbia, todo orgullo, ministranos, y empezamos en cada situación. Señor, hoy estoy enferma, me siento mal, Padre, pongo mi vida en tus manos, te doy gracias, guarda mi vida. Es decir, ya no estamos a lo que la situación se presente y decir, pues esto me toca el día de hoy. No, el Señor nos está preparando para pelear la batalla, para levantarnos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. Y aquí ¿qué pasa si se fue o partió a la presencia de Dios un pastor o un hermano en Cristo? Pues el Señor tiene el control de todo, y el Señor sabe a quién se lleva y a quién deja. Entonces, quiere decir que nuestra responsabilidad como pueblo de Dios es decir, yo quiero estar bien, porque mi lugar, si yo estoy bien con el Señor, si yo estoy bien con Cristo, yo tengo un lugar seguro en la presencia del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Decíamos, todos los días tenemos oportunidad de pedirle perdón a Dios. Todos los días tenemos nosotros sus misericordias, sus bendiciones. Así que nos tenemos que levantar, ya no como esclavos, sino como esa gente, esas personas que el Señor nos ha libertado y que hoy vamos en camino a la tierra prometida en el nombre de Jesús. El desierto no es para vivir, así que no te acomodes en el desierto. Tenemos que pasar este desierto todos juntos en el nombre de Jesús. Así es, y recuérdate ¿qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Finalmente el pueblo de Israel, los que murmuraban, los que se quisieron quedar, de alguna manera no pasaron el desierto, quedaron postrados en el desierto. El desierto es para morir en un momento dado, por eso es que decimos que Dios no lo preparó para nosotros, es como una escuela, pero de preparación para vencer las adversidades, para tomarnos de la palabra de Dios, porque Dios en los desiertos quiere tratar con cada uno de nosotros. Si te diste cuenta,
que los textos que miramos al principio, nos damos cuenta que está escrito todo en segunda persona. Es decir, Dios no dice, Moisés, te voy a tener con hambre, te voy a afligir para probar tu corazón. No, está hablando el Señor y está diciendo en segunda persona, te hizo tener hambre. No le dijo a Moisés, sino al pueblo en particular, le estaba diciendo a cada uno, le hizo tener hambre, te afligió para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Eso es lo que está haciendo el Señor, ver nuestro corazón, ver que realmente qué estamos haciendo, porque nos está probando. Cada uno de nosotros estamos siendo probados. Déjame decirte que todo lo que Dios hace, Dios lo prueba, para ver si es bueno, para ver si sirve, para ver si va a hacer cosas grandes. Por eso, si tú has sido probado, si tú estás pasando por momentos de prueba, déjame decirte que Dios está probando tu corazón, está mirando lo que hay dentro. No habla a todo el pueblo en general Dios, sino que habla a cada uno en particular. Por eso en específico les está diciendo, ¿verdad? Les está haciendo, no está hablando a toda la familia, no le dice a toda la familia, a ver, toda la familia de Dios, vénganse porque todos vamos a ser probados y a ver, respondan esto, ¿no? Y no, cada uno de nosotros está siendo probado por la fe, por lo que tenemos en el corazón y en el alma. Por eso Dios nos está enseñando a cada uno de los miembros de la familia, porque a Dios le interesa lo que el hijo aprende dentro de la escasez. Tú no te puedes imaginar que lo que el padre va a aprender en un momento dado si no tiene trabajo. ¿Qué es lo que va a aprender el padre cristiano, por ejemplo? Bien lo decía hace un momento la pastora, están muriendo algunos pastores, algunos apóstoles. ¿Qué está pensando la familia? ¿Qué está pensando la congregación? Pero realmente, ¿qué es lo que debe pensar la gente de lo que Dios pensó en ese momento al llevarse a esos pastores, al llevarse a esos líderes? De alguna manera, ¿cómo vamos a reaccionar? En lugar de decir una tragedia, una desgracia y todo el tiempo llorando, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y salir adelante por la convocación que Dios está haciendo. Por eso debemos de aprender, si no tengo trabajo, de ahí que estoy aprendiendo, que dependo de Dios, que solamente mi confianza está puesta en Él y no en mi patrón, y no ni siquiera, ¿verdad?, en un momento dado en el trabajo. Lo que la madre aprenderá, por ejemplo, de una enfermedad. Si estás pasando por un momento de enfermedad, ¿qué estás aprendiendo de ahí? Que solamente en Cristo hay sanidad, solamente en Cristo hay salud. Porque si tú te pones a analizar, podemos tener dinero, ir a los mejores hospitales, pero si no está en la voluntad de Dios que tú sanes, no sanarás. Pero si está en la voluntad de Dios, lo harás. Serás sanado en el nombre de Jesús. Por eso lo que nos está diciendo a través de la pandemia y del encierro, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros en un momento dado no podemos salir, no podemos estar con la gente, no podemos abrazar, no podemos darnos un beso, ¿verdad?, en la mejilla cachetona, no podemos siquiera hacerlo, entonces, ¿qué está pasando? Ahora, ponte a pensar, antes cuando sí lo podíamos hacer, ¿cómo actuabas con los demás? ¿Cómo maltratabas a la gente? Ay, esa gorda, ay, ese fulano, ay, ese sutano, ese pelón, y a saber qué tantas cosas decíamos, y humillábamos a la gente. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que el día de mañana que salgamos nuevamente a las calles, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a tratar a la gente? ¿El dolor de los demás te afligía o te daba risa que cuando a alguien de tus enemigos le pasaba algo mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Ser insensibles ante el dolor de los demás o ser sensibles más a la palabra de Dios? Antes, muchos de nosotros escuchábamos el Evangelio de Cristo, nunca lo predicamos, nunca lo llevamos a cabo, nunca le hablamos a otros de Dios. Hoy, saliendo de esta pandemia, Dios permita que pasen muchos años tal vez para que venga otra situación similar. Pero si esto sucede, ya estarás preparándote y preparando a otros para que otros se salven al igual que tú. Es decir, tenemos que cambiar nuestra conducta. Dios espera que aprendamos con una actitud diferente, no solo del enfermo, sino de su familia completa en un momento dado. Es decir, que no quiere cambiar nada más al que está enfermo, también a los que están alrededor. Que vean al papá como papá, que lo respeten, que le amen en su momento, que vean a la esposa como la mamá que es. Hay hijos que le dicen de tú por tú a tu mamá, ¿verdad? En un momento dado, tú quítate, tú eres mi mamá, no, a ti no te hago caso. Y nada más mi papá manda. No, tenemos que mirar el respeto de donde es, porque no solo del que tiene trabajo, sino también de su esposa, de los hijos que están en el matrimonio, porque en el desierto aprendemos que lo único indispensable es nuestra vida, pero nuestra vida en Cristo. En el desierto, solamente viviendo en Cristo es como saldremos adelante. Israel aprendió que aunque no había agua, no había carne, no habían verduras, ellos tenían la seguridad y la certeza que Dios estaba con ellos, que Él nunca los abandonó. Cuando pasamos por el desierto de nuestra vida, nos damos cuenta de esto,
En ese tiempo en el desierto no había ni la Comer, no había ni Oxxo ni nada para que fueran a comprar comida. Mas sin en cambio Dios los alimentó de un alimento especial del cielo que bajaba y que les calmaba el hambre, que saciaba su sed cuando las aguas eran amargas, que en el desierto solamente había aguas amargas, aguas de problemas, aguas emproblemadas. Mas sin en cambio Dios les daba a ellos agua limpia. En una de esas le dice a Moisés y Aarón: arrojen esta varita para que el agua se endulce, y se endulzó el agua y pudieron beber. Eso es lo que hacía Dios en medio de la nada. Es decir, ellos se acordaron que Cristo está con nosotros. ¿Tú te acuerdas que Cristo está contigo? Tal vez estás pasando momentos difíciles, momentos de prueba en este momento. Te sientes solo, sientes que nadie está contigo. Déjame decirte que Cristo está contigo, que tienes al más grande de los grandes. Si el pastor no te ha visitado en tu casa, tal vez no dependas de él, depende de Cristo. Tal vez Dios te está enseñando eso, que no dependas del hermano que está ungido, depende de Dios, que tiene más unción, que tiene más poder que cualquiera, que tiene más poder y fortaleza. Cristo sigue con nosotros, Cristo está con nosotros, y recuerda su palabra cuando Él dice claramente: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por eso en Cristo encontrarás paz, en Cristo encontrarás gozo, en Cristo hay esperanza. Muchos pensábamos que teniendo un salario eso nos daría paz, esperanza y gozo. Pero otros pensaban que tener a la familia junta podíamos dar paz, esperanza y gozo. Y otros más pensábamos que teniendo la salud tendríamos paz, esperanza y gozo. Pero hoy que tenemos todas estas cosas, nos damos cuenta que nos falta Cristo. Nos damos cuenta que nos falta Dios en el corazón. Adelante, pastor. En el desierto vemos al pueblo de Israel, cómo Dios lo convierte en un pueblo guerrero. Y al frente están los oficiales, están gente con un cargo importante. Y en el mundo espiritual hoy vemos que hay pastores, hay apóstoles con cargos importantes, donde nos entregan la palabra, y la palabra nos da dirección, la palabra nos da todo. Sin embargo vemos, y yo reitero, hubieron ya caídas, ¿verdad? Apóstoles, pastores, hermanos que han partido con el Señor. Para el Señor es grato que un santo se presente en su presencia, pero el Señor tomó ofrendas también en este tiempo, y el Señor está preparándonos, porque si tomó ofrendas es por algo. Y algo que decías, pastor, es de que también Dios preparó en el desierto a su pueblo para no murmurar. Es algo que es un cáncer en donde caminamos, sea en la familia, sea en la iglesia. Pero esto es de hace 8 días, el domingo, le preguntabas a los hermanos de alabanza, ¿qué sucede con su alabanza? ¿Por qué alaban a Dios? Y hablaban de gratitud. Pero también les preguntabas, ¿qué sucede cuando hay murmuración? Y no nada más en la alabanza, sino en el pueblo del Señor. La alabanza para nosotros es un arma de guerra poderosa. Es un arma de guerra donde hay victoria en el nombre de Jesús. Es poderosísima la alabanza que nosotros le presentamos a nuestro Dios, pero la murmuración es alabanza al diablo. Entonces tengamos mucho cuidado, porque si nosotros estamos en una casa espiritual recibiendo la palabra de Dios, pero si nuestro ministerio es la murmuración, vas a ser un cristiano fracasado y no vas a ver éxito en tu vida, y siempre vas a estar en el desierto. No depende de Dios, no depende del pastor, depende de ti. Y perdón lo que estoy diciendo, pero si nuestros hermanos en Cristo partieron y fue una ofrenda para nuestro Señor, que Dios les bendiga, y gracias por sus vidas, porque fueron de bendición para nosotros. Pero qué bonito es saber que ellos están en la presencia de Dios. Así que nuestra labor como personas, la salvación es personal, y nuestro esfuerzo el Señor lo mira. De verdad que estar en el desierto, ese no es tu lugar, ese no es mi lugar. Vamos a la tierra prometida, y el ir a la tierra prometida es tomar decisiones con sabiduría, con revelación, con entendimiento, y siempre buscando la presencia de Dios.
Algo que me llama la atención que vivió el pueblo de Israel es que llegaron a un lugar donde Dios los mandó a traer, pero todavía en el desierto, y ese se llama Sinaí. Y subió Moisés y ahí le entregaron los 10 mandamientos. 10 mandamientos que hasta el día de hoy han revolucionado todo el mundo. A todo el mundo, a todo el mundo. Los 10 mandamientos está para todo el que respire, para todos nosotros. Pero hoy algo va a pasar en esta situación, en esta pandemia. Tengamos los ojos abiertos, pero también puestos en Cristo Jesús, porque Él es el que nos va a sacar del desierto que estamos atravesando, y Él nos va a llevar a un lugar que tiene preparado para ti y para mí, que es donde fluye leche y miel. No tengamos miedo. Lo que Dios ofrece siempre es de bendición para todos nosotros. Así es, y además en el desierto creo que uno de los aprendizajes que nos ha dejado esto es realmente ser agradecidos con Dios. Tenemos que agradecerle a Dios en todo, en todo. Dice la palabra de Dios que incluso cuando estamos pasando por tribulaciones, cuando estamos pasando por el desierto, es cuando nos damos cuenta cada uno de nosotros de las bendiciones que tenemos. ¿Has valorado a tus papás, joven, que tienes a tu papá, a tu mamá? Sabes que los que no tenemos papá, de repente, ¿verdad?, añoramos a papá o a mamá. Necesitábamos un consejo, una palabra. Los que tienen hijos, en un momento dado, valoran a sus hijos, aman a sus hijos, en verdad los corrigen, en verdad los están buscando. Los que tienen casa, bendicen la casa en su momento, porque hay gente que no tiene casa. Cuando salimos a veces en el coche, me toca decirle a mi nieta, ¿sabes qué? Mira, ahí están esos niños que están vendiendo chicles y míralos tan chiquitos. Gracias a Dios tú tienes comida, tienes sustento. Hay que valorar lo que tenemos cada uno de nosotros. Y que nunca, de alguna manera, a veces somos agradecidos con el Señor. A veces pensábamos que las cosas son eternas, que las cosas no tenían fin. Me levanto tranquilamente, voy al refrigerador, tomo un vaso con leche y pienso que toda la vida estaré así. Pero sin en cambio, ¿cuándo le agradezco a Dios que me está dando todas estas cosas? Al contrario, ¿verdad? Tenemos que darle gracias a Dios en todo. Por nuestra familia, por tu esposo, por tu esposa, por tu casa, por tu salud, por supuesto, por los alimentos. Así sean humilditos, mira, si son frijolitos, si sea a lo mejor lo que sea, de verdad, lo principal es que estás comiendo. Decía alguien por ahí, mientras tenga la barriga llena, pastor, a mí no me interesa. Gracias a Dios, y que así sigamos. A lo mejor estamos barrigones, pero no le hacen, mira, bendito sea Dios, aunque sean frijolitos. Cuando estás en el hospital, pero dentro de lo que cabe, estás bien. Dentro de lo que cabe vas a salir. Dentro de lo que cabe estarás mejor en el nombre de Cristo. No te desesperes cuando estés pasando por momentos de prueba y de lucha. Dale gracias a Dios porque tienes una iglesia, porque tienes pastores, porque tienes apóstoles, pastores, maestros, evangelistas que te enseñan la palabra, en lugar de murmurar contra ellos, en lugar de levantarte contra la palabra porque no te gustó, porque estás aburrido. A lo mejor estás pensando en otras cosas, correteando muchachas en Acapulco, cuando tu mente debería estar puesto en lo que Dios está llevando ese día a la palabra en su momento, ¿verdad? Otros están pensando en el guacamole saliendo de la casa, de la iglesia, cuando en realidad no se pusieron a pensar así. Pero sobre todo tenemos que darle gracias a Dios por permitirnos servirle. ¿Sabes que tú y yo esta noche estamos sirviéndole a través de esta relación en el nombre de Cristo? Dice la Escritura que donde están 2 o 3 en su nombre, Él está en medio. Él está en tu casa, Él está aquí, Él está alrededor de nosotros. Y una pregunta, ¿ya le diste gracias a Dios por todo el maná que te ha enviado? Todo el maná de vida, todo el maná de salud, todo el maná que tienes en tu casa, todo el maná que hay en tu hogar, en el nombre de Jesús. No te desesperes. ¿Sabes que todos pasamos en algún momento por el desierto? Todos en absoluto. Pastores, líderes. Sabes que a veces también los pastores tenemos eso, ¿verdad? A veces tenemos que tener un recorrido en la vida cristiana para poder enseñarle a otros. Tuvimos que vivir grandes cosas. Así como tú lloraste, también me tocó llorar a mí. Así como tú sufriste, me tocó sufrir a mí. Así como todas esas cosas que tú no te imaginas, yo mismo las he vivido. Pero eso lo dio Dios, porque ahora, ¿verdad? De alguna manera, Él nos está preparando para salir de ese desierto y llegar a la tierra de bendición. Ahora lo estamos viviendo en carne propia. La pandemia, sin lugar a dudas, es algo invisible que está en los aires, pero que en el nombre de Jesús nosotros no vamos a permitir que nos toque. En el nombre de Cristo no te va a tocar, no te va a alcanzar, porque la sangre de Cristo te va a cubrir en el nombre de Jesús. Pero si Dios lo permite,
todos nosotros, tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando este mensaje, todos los que estamos hoy aquí en el nombre de Cristo, llegaremos a nuestra tierra de bendición en el nombre de Jesús, porque nos convertiremos en guerreros en el nombre de Jesús, unos guerreros que vamos a batallar contra toda obra del diablo y contra toda enseñanza que aprendimos en Egipto. Vamos a echar fuera todo lo que no funciona, lo que no sirve. Decíamos la semana pasada, la herramienta del diablo va para afuera, porque solo utilizaremos la herramienta de Dios que sirve de bendición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pastora, ¿quieres orar por nosotros? Vamos a orar, el tiempo ya se terminó. Queremos bendecir tu vida, queremos agradecerle a Dios por cada uno de ustedes, por nuestra vida, por el equipo que Dios nos ha dado en este tiempo. ¿Sabías que en medio del desierto Dios levanta a los guerreros, Dios levanta a los Josué? Y en el nombre de Jesús el Señor nos ha mostrado, hay Josué aquí en casa y el Señor va a levantarlos en el nombre de Jesús. Y también yo quisiera decirte que si tienes algún problema económico, si tu adeudo del banco ya subió, confía en Dios. Vamos a orar para que también Dios haga un milagro sobrenatural y que podamos cancelar esas deudas, porque todos estamos ya endeudados de una forma u otra, o no hay para pagar la mensualidad. Vamos a confiar en Dios, vamos a salir de esta en el nombre de Jesús, todos juntos, y en el nombre de Jesús queremos bendecir tu vida. Gracias a Dios por la salud que tenemos. Han pasado ya algunas hermanas, hijos espirituales que han creído que tienen el COVID, pero para gloria de Dios, el Señor ha dado la victoria, ha dado la salud y no hay complicación de nada. Bendecimos mucho a nuestros hermanos que partieron, ¿verdad? Y que en un momento dado fueron ofrenda viva para el Señor. Bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas, pero también bendecimos a sus familiares. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo, por esta palabra. Señor, nos tomamos de tu bendita mano, Padre, porque hemos de atravesar el desierto. En esta cuarentena, Señor, el número 4 habla de cambio. Señor, tú nos cambiarás, tú nos transformarás, Señor. Y dice tu palabra que toda puerta que tú abres, Señor, nadie podrá cerrarla. Declaramos puertas abiertas delante de nosotros, puertas abiertas de bendición, Señor. Y declaramos tu sustento sobrenatural en cada mesa, en cada familia. Y delante de ti declaramos, Señor, cancelación de deudas en el nombre de Jesús, porque tú nos darás de una forma sobrenatural, Padre. Y Señor Jesús, seremos libres, Padre, de toda deuda en el nombre de Jesús, Padre. Saldremos de este lugar, pero declaramos que tu presencia reposa en cada hogar de mis hermanos, de mis hermanas, que Padre de la gloria, tu presencia reposa, Señor, en cada nación, porque en Estados Unidos nos están sintonizando. Bendecimos a la familia Nácara, a la familia Ignacio, Señor, que con esa fidelidad, Señor, se unen a nosotros en esta transmisión. Los bendecimos, los cubrimos con tu sangre preciosa. Bendecimos a todos y cada uno de los de la iglesia Torre Fuerte Iztapalapa. Padre, te damos las gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestros hijos espirituales, por los que sirven en tu casa. Gracias, Señor Jesús. Recibe gratitud en nuestro corazón. Y Padre, queremos decirte que confiamos en ti. Gracias por la vida del pastor Euclides. Bendecimos su vida, su corazón, su salud. Y Padre de la gloria, que tu presencia sea con nosotros, teniendo una tarde de reposo, de tranquilidad, de refrigerio, Señor, y de paz. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado acompañándonos. Les recuerdo que el domingo estamos a las 10 de la mañana en nuestra transmisión en vivo. Muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga. Y síganos mandando sus comentarios, síganos mandando también, por favor, sus peticiones de oración. Las estaremos pasando inmediatamente al grupo de intercesión para que ellos nos apoyen mucho en este tiempo que todo lo necesitamos. En el nombre de Cristo declaramos tu salud, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches.